Este documental te va a ayudar a comprender qué sucede si haces un uso excesivo de las pantallas. El resto de contenido de la serie te dará la solución para hacerte más consciente de la realidad y poder desengancharte. Disfruta de todo el contenido completo de Test de nivel de adicción, 9 episodios adicionales y la rutina para desconectar en 21 días. En televisiónconsciente.com. Empieza tu transformación. Pérdida de visión, tendencia a la evasión de la realidad, trastornos del sueño, dolores y deterioro de las cervicales, desórdenes del sistema inmunitario, problemas hormonales, problemas del sistema nervioso, dejación de responsabilidades, hipersensibilidad y visceralidad a eventos externos, predisposición al consumo de drogas, predisposición a los tratamientos, incapacidad de belleza, conversaciones, aburrimiento vital, malas decisiones. El mundo cambia, siempre va a seguir cambiando. Es puro flujo, como este río. La tecnología siempre ha estado allí, a nuestro lado. Nos ayuda a desenvolvernos en el medio donde vivimos. Siempre ha sido así. Pero nunca el avance tecnológico ha sido ni remotamente tan amplio como los últimos años. Ahora estamos inmersos en una época de un cambio más acelerado que nos presenta retos importantísimos que afectan a nuestra vida y a la de nuestras familias. Vemos que las personas, a pesar de tener todas las comodidades y acceso limitado a la información, es menos feliz que antes. Cada vez sonreímos menos. ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? Esta fenomenal tecnología, si no aprendemos a darle su espacio correcto, empieza a restar calidad de vida en vez de sumarla. Podría decirse que la tecnología ya no está a nuestro servicio, sino más bien lo contrario. Parece que nosotros estamos ahí para ser la materia prima editorial y de consumo de grupos empresariales del entretenimiento. Esto nos aleja de nuestra biología y necesitamos satisfacer a nuestra biología para estar plenos. A medida que las opciones de entretenimiento mejoran, cada vez se vuelven más adictivas y van captando más horas de nuestro tiempo. Los juegos online, las redes sociales, los móviles y el consumo de vídeo van haciendo que cada vez pasemos más horas mirando pantallas. Con esto, vemos como cada vez más personas se van desconectando de su naturaleza biológica, dañando seriamente sus retinas desde muy jóvenes, perdiendo inútilmente energía y plenitud. En definitiva, siendo más infelices.
En muy pocos años han cambiado los hábitos de los niños y jóvenes. Su cerebro es muy plástico y por lo tanto más vulnerable a estímulos que pueden volverse adictivos. Tengamos en cuenta además que los adolescentes tienen menos frenos porque la parte encargada de regular los impulsos, el lóbulo frontal, no se ha terminado de formar. Los problemas más graves de adicciones surgen en el entorno familiar, donde los padres dejan a los niños desde muy pequeños conectados a teléfonos móviles o tabletas. Los padres lo hacen para tener tiempo para ellos o para sus propias adicciones, para que coman o para tranquilizarlos de una rabieta. Cada acierto en el mundo de las pantallas tecnológicas supone un chorro de dopamina que poco a poco se va enganchando al generar un hábito en un cerebro en formación y que funciona por pautas. Esto sucede más en las familias disfuncionales, con peor asertividad y comunicación. Para la OMS, la adicción a los videojuegos se considera un trastorno, ya que supone un deterioro significativo del funcionamiento personal, familiar, social o educativo. Surge por comportamientos familiares y son estos los causantes de los trastornos más severos. Creemos que no es exagerado decir que el mal uso de las tecnologías de entretenimiento es una de las causas más severas de insatisfacción y ansiedad de nuestros jóvenes, que en algunos casos han llegado a causar problemas muy graves. Además, partes importantes de nuestro cuerpo, como los ojos, están sufriendo un gran deterioro al estar enfocados todo el rato en pantallas que emiten luz azul y donde mantenemos horas un enfoque corto de nuestros ojos. Es por ello por lo que debemos preguntarnos cómo debemos hacer para hacer un uso correcto de estos dispositivos, obtener las ventajas que puedan aportar a nuestra vida, pero a la vez dejando de lado los inconvenientes principales. Bueno, estar conectado permanentemente a las redes, a internet o a móviles es una conducta adictiva. Es llamada comportamental porque tiene que ver con una conducta, pero sus efectos son comparables a las sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa? Que en el caso del comportamiento las señales de alerta son más sutiles. Puede haber trastornos del sueño en cualquiera de sus modalidades, llegando incluso al insomnio, sensación de ansiedad y estrés que no se puede explicar, se descuidan las relaciones sociales e incluso la gente vive un vacío permanente. La adicción va entrando poco a poco sin darnos cuenta y se desarrollan cambios en el comportamiento que se ven pequeños reflejos hasta que se llega a una incapacidad de poder controlar. La realidad es que el uso adictivo de las redes se está situando por encima de la adicción al consumo de drogas y las personas entre 18 y 24 años casi la mitad está admitiendo ya su adicción. El 25% de los menores de 25 años consulta el móvil un montón de veces, hasta 150 veces. Y los padres, cuando les consultas, tampoco saben cómo resolver el problema. La realidad es que hay que llegar a una prevención, incluso en etapas anteriores, 8 o 10 años, para poder hacer un buen abordaje del tema. La neurociencia nos está diciendo que realmente es algo muy perjudicial para el cerebro, estar continuamente sometido a este estímulo. Se reduce mucho la capacidad de control de los impulsos, se generan conductas negativas, incluso llegando a la violencia, y la gente se vuelve muy influenciable a lo que piensan los grupos o los demás, dañando nuestra estima, haciéndonos sentir muy solos y frustrados por estar comparándonos continuamente con otra imagen, otra persona, otros grupos. Y bueno, también hay opiniones positivas hablando de los efectos buenos, porque es verdad que nos dan una posibilidad grande de acceder al conocimiento o más posibilidades de encontrar recursos de apoyo.
en fin, ampliar nuestro entorno social y cultural, pero nosotros pensamos que en general, si sopesamos efectos positivos y negativos, los negativos superan con creces a estos positivos y desde luego es muy importante que las personas aprendan a utilizarlos correctamente en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social. El crecimiento de las redes a nivel exponencial y el uso de juegos en general o las pantallas, estamos viendo que realmente requiere un uso preventivo, desde la escuela, como hemos dicho, o desde la familia. ¿Por qué? Porque hay diversidad de personalidades, la vulnerabilidad es distinta entre unas personas y otras. Vivimos en distintos ambientes familiares y escolares y sociales y las personas no todos somos iguales ni nos daña lo mismo de la misma forma. La sociedad es considerablemente más compleja y diversa de lo que era hace 50 millones de años, cuando se supone que nuestros antepasados formaron grupos para aumentar las probabilidades de supervivencia. No obstante, la necesidad de ser social para sobrevivir y reproducirnos, así como la estructura y funciones del cerebro, siguen siendo prácticamente las mismas. La zona tegmental ventral del cerebro controla las necesidades sociales, liberando dopamina cuando alcanzamos el éxito social o déficits neuroquímicos cuando no lo hacemos. Los medios sociales también disparan la actuación de esta zona. Los científicos piensan que las señales fisiológicas que utiliza el cerebro para determinar el estado social de las experiencias negativas en las redes sociales son las mismas que se producían en los cerebros de nuestros antepasados, cuando, por ejemplo, la tribu los desterraba. Pero la zona tegmental del cerebro no puede pensar, es elemental y primitiva, solo lee señales y reacciona. Por ello, las personas pierden multitud de horas conectadas online, fuera de control, empleando tiempo sobre cosas sobre las que no poseen control o no tienen mayor importancia. Se piensa que no es más que el mismo miedo que tenía el humano primitivo a ser expulsado de la tribu. Sin esa aceptación del resto de la sociedad, el humano tiene más posibilidades de estar expulsado del clan y se enfrentaría así a menos posibilidades de supervivencia y reproducción, que eran y siguen siendo sus pulsiones básicas. Asimismo, nuestros cerebros actuales anhelan el me gusta en las redes sociales hasta un nivel de adicción. Nuestro cerebro está entrenado para disfrutar de las recompensas inmediatas. Por eso, otro clic, otro pulgar, emoji o otro comentario en nuestras publicaciones nos genera una pequeña satisfacción. Ocurre lo mismo, al contrario, cuando nosotros damos un me gusta. Este fenómeno está demostrado recientemente por científicos de Stanford, que utilizaron escaneos cerebrales para medir las respuestas de los adolescentes en determinadas redes sociales. Utilizando técnicas de neuroimagen, vieron que al darle al me gusta, sus cerebros se iluminaron en las áreas asociadas con la recompensa, la cognición social y la atención.
Bueno, vamos a profundizar un poquito en el cerebro y el estrés. En el cerebro tenemos dos partes diferenciadas, que son el área cortical, que es la más evolucionada, la responsable de la razón o del razonar, de la lógica, también nos permite pensar, y todos los procesos cognitivos superiores. Y luego está el área subcortical, que es más primitiva, menos evolucionada, y es la responsable de la respuesta instantánea y automática. Bien, ¿qué ocurre en situaciones de estrés? Que el área cortical se bloquea y la capacidad de pensar o de analizar o reaccionar adecuadamente con ella también se bloquea. Como ocurre, por ejemplo, en los instantes previos a un accidente, se pone en marcha un mecanismo automático, lógicamente de supervivencia. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Que vienen con juegos, programas, en fin, estímulos continuos a través de las pantallas que nuestro cerebro interpreta como estresantes y, consiguientemente, se desconecta el área cortical. Y este argumento es lo que exponen muchos para explicar la génesis de la adicción, que estamos en nuestro cerebro subcortical. Las pantallas, con su luz azul, ejercen un efecto negativo en nuestros ojos y además estos están diseñados para cambiar de enfoque corto a uno largo con frecuencia, por lo que mantener horas la vista fija en una pantalla cercana deteriora nuestra capacidad de visión. La mala posición corporal y el sedentarismo que genera estar enganchado a pantallas también deteriora nuestro organismo, que está diseñado para ser más activo físicamente. El poder de las redes sociales sobre el cerebro también tiene influencia en la relación con nuestros propios cuerpos. En otro estudio, investigadores en Ámsterdam descubrieron que los efectos aparentemente virtuales de las redes sociales afectan fuertemente a los adolescentes de ambos géneros, siendo la influencia de los compañeros el aspecto más dañino. Podemos poner como ejemplo un estudio de Yale a veteranos militares de Estados Unidos que usaban las redes sociales para encontrar relaciones. Los investigadores descubrieron que estos individuos tenían más probabilidades de tener depresión, insomnio, hipersexualidad y tendencia suicida, entre otras muchas fatalidades. Tenemos que entender que la información no tiene nada que ver con la inteligencia. Es más, demasiada información puede restar en algunas ocasiones espacio para que la inteligencia suceda. En los tiempos actuales, la tecnología conduce a un exceso de información que no es más que una distracción para la mente. Si nos enfocamos demasiado en las pantallas de 2 dimensiones, tendemos a aturdir los sentidos y así mermar la posibilidad de conectarnos con los sonidos y sensaciones del medio donde vivimos, que normalmente traen mucha más calidad de emociones y sensaciones. Nuestra posición corporal no concuerda con nuestra biología y generamos estrés. Nos desequilibramos y desde ese desequilibrio surgen cada vez más problemas y enfermedades. La explicación de este fenómeno y su solución parecen insuficientes si lo analizamos solamente desde un paradigma científico occidental. Por eso, aunque a algunos les resulte controvertido,
puede ser más práctico buscar explicaciones y solución en un esquema filosófico más antiguo como es el yógico ayurvédico. Este exceso de uso de pantallas nos conduce a perder cierta capacidad de comunicación con otras personas y merma también la cualidad de esta comunicación, alejándose así de una vibración interpersonal que es mucho más satisfactoria. Esta base vibracional en las relaciones da sentido a nuestra propia existencia, haciéndola mucho más plena. Otro de los principales problemas de las tecnologías de la información es que están gestadas en el marco de un sistema que fomenta el consumo como medio de maximizar beneficios. Ese consumo lo que necesita de nosotros no es más que nuestro tiempo, que a su vez es nuestro recurso más preciado. Por eso quizás no debamos regalarlo tan a la ligera. Este sistema de consumo instrumentalizado por la tecnología hoy por hoy no tiende a refinar nuestras virtudes, sino que extrae de nosotros gran parte de nuestra fuerza vital y nos aliena. En este juego el consumidor es el consumido y queremos que las personas lo comprendan así. En este contexto, lo superficial prima sobre lo esencial. Los comportamientos repetitivos y no creativos se imponen y esto aliena nuestro cerebro. El conocimiento verdadero solo puede surgir del silencio interior, no del ruido, de los me gusta y no me gusta, las preconcepciones y la agitación de un entorno hiperestimulado. Además de hacer una desconexión progresiva de determinados usos de la tecnología para ir recuperando parte del bienestar perdido, proponemos aquí una aproximación vital más amplia que permita ir sustituyendo ese vacío dejado por las pantallas por otro tipo de fórmula de bienestar que solo depende de nosotros mismos, de nuestra voluntad y nuestra capacidad de elegir, en la que interviene directamente nuestra conciencia. Quizás sea el momento para que la sociedad empiece a conectar con la tecnología interior, para ayudarnos a desenvolvernos con más luz en un entorno cada vez más complejo y estresante. Puede que sea el momento de aprender a entender nuestras fuerzas internas y ayudarnos de ellas para volver a conectar con la naturaleza, con la tranquilidad, con nuestros propios cuerpos y con la verdadera inteligencia que reside en nuestros corazones. Ahora puede ser el momento de empezar a aprender a usar el yoga, la meditación, la alimentación o cualquier otra herramienta que ayude para entender y salir de las grandes dificultades que nos va a traer la tecnología de las pantallas.
Familiarizarnos o acercarnos a estas herramientas nos aproxima a una cultura de más humanización, teniendo presente que en nuestra sociedad la desmotivación y el desgaste se instalan en mayores niveles de inconsciencia y nos deshumaniza en el sentido en el que nos desensibilizamos con los demás y nuestra capacidad de empatía se anula. Practicar meditación, mindfulness, relajación o yoga facilita nuestros recursos más humanos. No hay una solución milagrosa. La solución pasa por evitar lo antes posible inercias vitales que luego va a ser mucho más difícil combatir. Un entendimiento de la realidad, toma de conciencia propia y transformación progresiva hacia un tipo de vida más plena, buscando otras fuentes de motivación. En la solución del problema, además del propio individuo, pueden participar todos los agentes de la sociedad, creando espacios de información, educación para la salud y formas de prevención. La educación primaria, secundaria, la universidad, padres y profesores y nuestra sociedad son responsables de ayudar a regular el uso de las pantallas con pautas y también con intervenciones y programas que nos permitan vivir un futuro mejor. Este documental te va a ayudar a comprender qué sucede si haces un uso excesivo de las pantallas. El resto de contenido de la serie te dará la solución para hacerte más consciente de la realidad y poder desengancharte. Disfruta de todo el contenido completo de Test de nivel de adicción, 9 episodios adicionales y la rutina para desconectar en 21 días. En televisiónconsciente.com. Empieza tu transformación.